Los Tel-Queser, o el pueblo, como se autodenominan, son duchos tanto en la magia como en la guerra. Llegaron a Faerun antaño, y ahí construyeron imperios extensos y fuertes. Fueron mucho antes de que los humanos se multiplicaran. Ahora, ya hace mucho que pasó la época de las grandes naciones élficas. Muchos elfos se han retirado del mundo, aislados en reinos silvanos, o bien han surcado el mar impenetrable hasta la isla de Evermeet. Los elfos y sus subrazas. Lore de Dungeons and Dragons. A diferencia de los enanos que han desarrollado subrazas en el mundo, los elfos ya traían con ellos su división y se repartieron según su tipo en distintos reinos. Los primeros elfos, seres de poder inmenso, exploraron y organizaron el mundo, dando lugar a una edad de oro de arte, magia y civilización. En la cúspide de su poder, ejecutaron un ritual de alta magia, pensado para crear una patria ideal. Aunque lo consiguieron, el conjuro desgarró la tierra en un cataclismo, y a la vez causó que emergiera del mar la distante isla de Evermeet. Entonces llegaron las guerras de la corona, una serie de conflictos entre grandes reinos elfos que duró 3000 años. Estas batallas devastaron la gran parte del mundo y provocaron la huida de los elfos oscuros al Underdark. Los imperios elfos, que se tambalearon tras estas calamidades, entraron en un declive largo y lento. Muchos de los suyos formaron parte de la gran retirada a su refugio en Evermeet. A medida que se marchaban del mundo en números cada vez mayores, otras razas y civilizaciones cobraron importancia en Faerun. La lengua elfa que se usa en todo Faerun está escrita en el elegante alfabeto Spruar. Hoy en día se ha olvidado del todo el Sendrium, la lengua antigua de la alta magia élfica, que usa el alfabeto Amarfae. Los elfos lunares, también llamados elfos de plata o Tel-Queser, son más tolerantes e intrépidos que otros tipos de elfos. En épocas pasadas, la desintegración de sus imperios dispersó a los elfos lunares entre otras razas. Desde entonces, tradicionalmente se han llevado bien con sus vecinos no elfos. Se relacionan con otros mientras sus parientes siguen escondidos en asentamientos secretos y fortalezas recónditas. A veces, hay quien los considera frívolos, especialmente otros elfos, pero es precisamente la naturaleza relajada y fluida de su cultura, su filosofía y su personalidad lo que les ha permitido sobrevivir y prosperar durante y en épocas trágicas de la historia élfica. Aunque hay comunidades de elfos lunares en el Faerun continental, muchos viven en asentamientos de otras razas, en los que pasan unas cuantas estaciones o varias décadas antes de trasladarse. Para un elfo lunar, su hogar puede estar entre los miembros de su familia, su clan u otros amigos y seres queridos. Los que residen durante una época en comunidades de elfos solares o cerca de ellas no se cortan en expresar que sus parientes necesitan ser menos serios. A su vez, los elfos solares fingen estar más molestos con sus vecinos, los elfos lunares, de lo que realmente están.
siempre que los caprichos de los elfos lunares y sus deseos de aventuras no causen molestias graves, puesto que suelen marcharse antes de dejar ser bienvenidos. En raras ocasiones se da este malestar. Cuando son muy parecidos en atributos raciales a los altos elfos. Su piel es pálida y tiene un tono azulado. Comparten la variedad de colores de pelo de los humanos, aunque algunos elfos lunares poseen el pelo blanco plateado o de varias tonalidades azules. Sus ojos son azules o verdes con motas doradas. Ya que la raza adora viajar, explorar y las nuevas experiencias, muchos elfos lunares se dedican a ser aventureros y usan sus talentos para la guerra, la artesanía en madera y la magia en medidas distintas. Por otra parte, los elfos solares, conocidos como elfos de oro o Ar-tel-Quecir, tienen la reputación de ser arrogantes y vanidosos. Muchos de ellos creen ser los elegidos de Corellón y que el resto de razas, incluso los otros elfos, son inferiores en habilidad, importancia y sofisticación. Reclaman el título de altos elfos con orgullo y sin duda su raza es responsable de hazañas increíbles y en ocasiones terribles. Los elfos solares, que recuerdan y enfatizan los aspectos gloriosos de su historia, son partidarios del principio de la excelencia élfica, sin importar el interés, la excepcionalidad, la heroicidad o la relevancia de los logros de otras razas. Hay una superioridad inherente a todo lo que es élfico. Estas actitudes influyen en la relación con el resto de las otras razas, a los que ven como representantes diluidos o reducidos de la cultura élfica. Algunos elfos solares rechazan este modo de pensar, pero es tan habitual que la mayoría de los faeruneses creen que los elfos son la arrogancia personificada. Su actitud altiva puede restar importancia a que la mayoría de elfos solares también son infatigables, compasivos y amables. Los elfos solares tienen la piel tostada, los ojos negros o bien de color dorado o plateado, metálico. Sus cabellos son negros, de un cobre metálico o un rubio dorado. La cultura y civilización de los elfos solares es de naturaleza muy mágica, gracias a que las razas cuentan con muchos magos, eruditos y artesanos consumados. No todos son practicantes duchos del arte, pero todos poseen al menos un poco de magia innata. Muchos mezclan la magia con otro tipo de arte, lo que crea la danza compleja de los hoja cantantes, además de la música encantadora de los bardos y las obras meticulosas de sus artesanos. Los aventureros, que son elfos solares, suelen portar cierto aire de nobleza obligada a su profesión. Se adecúan al mundo para desafiar los peligros, porque alguien debe hacerlo, y quién está mejor equipado que ellos. Por otra parte, los elfos del bosque, también llamados elfos de cobre o Zi-tel-Quecir, son los elfos más habituales que todavía viven en Faerun. Hace milenios, sus ancestros dejaron los conflictos de las guerras de la corona para fundar fortalezas y asentamientos en las profundidades de los bosques. Hoy en día, la mayoría de elfos del bosque vigilan las ruinas del pasado,
ya que creen que tienen el deber de conservar su gloria caída como lección respecto a los peligros de la soberbia. Suelen ser más robustos que el resto de elfos y más firmes y centrados. Esta actitud se muestra en su cultura y sus tradiciones. Tienden a ocuparse de tareas más físicas que sus primos y son más críticos hacia la antigua historia élfica. Según los elfos del bosque, los grandes reinos élficos fueron responsables de errores igual de grandes. Consideran que la sucesión, las guerras de la corona, el descenso de los Drow y otras calamidades son el resultado de las acciones arrogantes de sus ancestros. Ya que viven alrededor y entre los recuerdos de esta arrogancia, puede que hayan sido testigos del surgir y caer de muchos imperios élficos. Consideran que el papel de los elfos en el mundo no es el que creen los elfos lunares o solares. Anhelan una armonía reposada con el resto del mundo y no su dominación. Son la contraposición silvana a los elfos solares y los elfos lunares, ya que rehuyen las ciudades y las fortalezas de sus parientes para vivir cerca de la naturaleza. Los elfos de los bosques no se han apropiado de un dominio extenso desde que se construyó el reino de Aerland hace milenios. En su lugar, han mantenido una serie de asentamientos de menor tamaño, lo que ayuda a que estas comunidades estén escondidas o protegidas. Tienen territorios en el bosque alto, el Gran Valle, las tierras centrales occidentales y más allá. Algunos elfos de los bosques viven en otras comunidades y territorios de elfos, donde trabajan como batidores, exploradores y cazadores. Aunque se consideran parte del mundo, no suelen salir de sus hogares para encontrar con no elfos. Asimismo, en bosques y arboledas profundas, la mayoría de elfos de los bosques no tropiezan con miembros de otras razas. Las excepciones son los aventureros, diplomáticos, mensajeros y quienes se dedican a profesiones similares, ya que viajan lejos de sus dominios silvanos y conocen a una gran variedad de personas. Los elfos del bosque de Faerûn cuentan con los atributos raciales de cualquier otro elfo. Tienen la piel morena o cobriza, el pelo de color castaño madera, rubio dorado, negro o cobrizo brillante y metálico, y sus ojos son verdes, marrones o de color avellana. Se les da bien la naturaleza, de modo que suelen dedicarse a profesiones que le permiten quedarse cerca de esta o usar sus conocimientos de fauna, silvicultura y artesanía en madera. Los elfos de los bosques son más que competentes en la guerra, en especial en el tiro con arco. Tienen menos tendencia a la magia que sus primos, pero hay una cantidad considerable de prácticas del arte, así como clérigos y muchos druidas. Por último, están los Drow, descendientes de los elfos oscuros que se retiraron al Underdark tras la Guerra de la Corona. Son infames por su crueldad, maldad y deseo de dominar a otros. Durante gran parte de su historia, muchos creían que todos los Drow eran seres de maldad inherente e irremediable. En realidad, la mayoría tienen alineamiento malvado. Se dedican a la tortura, la esclavitud, el asesinato y otras actividades perversas en nombre de su diosa demoníaca. Los elfos oscuros, que rechazan las costumbres de los suyos, casi siempre están exiliados y se les ejecuta por ser rebeldes, herejes o insurrectos, que se han puesto en contra de su cultura Drow y la voluntad
del Lotl. Pero la existencia de drows nobles y sacrificados como Liriel Van Rae o Drizzt Do'Urden sugieren que el mal de los elfos oscuros no es innato y se puede superar. Las acciones de estos pocos drow heroicos han templado algunas opciones hacia esta raza. Aunque la aparición de un elfo oscuro en la superficie sigue siendo un acontecimiento poco común y un motivo de alarma, muchos de los drows de Faerûn provienen de Menzoberranzan, la infame ciudad de las arañas, o alguna de las otras ciudades-estado del Underdark, como Yugag-Hakin y Chet Nasat. Los elfos oscuros que vaen en la superficie suelen estar cerca de entradas al Underdark, porque la luz del día les daña, ya que debilita su magia. Cuando un drow acaba siendo aventurero, suele ser tras haber escapado de la teocracia opresiva y cruel de las ciudades-estado. La mayoría de estos individuos viven como parias y vagabundos, aunque algunos de ellos, muy pocos, encuentran nuevos hogares con otras razas o culturas. La mayoría tiene una historia que los vincula a una de las ciudades-estado drow del Underdark. A causa de sus habilidades mágicas inherentes y su pertenencia por los lugares oscuros, los drow son expertos por naturaleza en ejercer como asesinos, ladrones y espías. Tradicionalmente, los varones son guerreros y magos, y las mujeres ocupan posiciones de liderazgo, siendo guerreras o sacerdotisas del Lotl. Los exiliados suelen seguir sus propios caminos sin tener su género en cuenta.